Nacido en una familia que esperaba la llegada de su primer hijo con amor y esperanza, Nick Vujicic llegó al mundo el 4 de diciembre de 1982 en Melbourne, Australia. Pero en lugar de la celebración habitual, la sala de partos se llenó de un silencio ensordecedor. El pequeño Nick vino al mundo sin brazos ni piernas, solo con un pie diminuto con 2 dedos en el costado izquierdo de su cadera. Su madre, al verlo, no pudo sostenerlo en sus brazos, y su padre, un pastor, salió de la habitación abrumado por una mezcla de dolor y desconcierto. La vida de Nick, desde ese primer instante, parecía marcada por la adversidad. A medida que crecía, Nick se enfrentó a preguntas que ningún niño debería tener que hacer. ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué me pasa esto a mí? Cada día en la escuela era una batalla. Los otros niños lo miraban con curiosidad al principio, pero esa curiosidad pronto se transformaba en burlas crueles. Lo llamaban monstruo, alienígena, y él solo podía bajar la cabeza, deseando ser invisible. El espejo que para otros niños reflejaba sus sonrisas infantiles, para Nick era un recordatorio constante de su anormalidad. En silencio, comenzó a odiarse a sí mismo. A los 10 años, Nick llegó al límite de su desesperación. No podía imaginar un futuro para alguien como él, y el dolor de vivir parecía insoportable. Una mañana, decidió que había tenido suficiente. Se metió en la bañera, decidido a acabar con su sufrimiento. Pero justo cuando estaba a punto de sumergirse bajo el agua, algo lo detuvo. En su mente, la imagen de sus padres y su hermano menor, destrozados por la tristeza, lo hizo detenerse. No podía hacerles eso. En ese momento, algo cambió dentro de él. Decidió que, si iba a vivir, encontraría una manera de hacerlo con propósito. Así comenzó un viaje de autodescubrimiento y superación que pocos habrían creído posible. Nick decidió que no sería definido por lo que no tenía, sino por lo que podía hacer. Se propuso aprender a escribir usando los dedos de su pie izquierdo, a usar un ordenador y hasta a practicar deportes como la natación y el surf. Cada pequeño logro era un paso hacia la independencia, una muestra de que sus limitaciones físicas no podían encadenar su espíritu. Pero la verdadera transformación de Nick no fue solo física, sino emocional y espiritual. Comenzó a ver su vida como una oportunidad para inspirar a otros, para mostrarles que la verdadera discapacidad no estaba en el cuerpo, sino en la mente. Empezó a hablar en pequeños grupos, compartiendo su historia con humildad y honestidad. Al principio, eran solo unas pocas personas las que escuchaban, pero su mensaje resonaba profundamente. Con el tiempo, esos grupos pequeños se convirtieron en auditorios llenos y luego en estadios repletos de personas que buscaban un rayo de esperanza. Hoy, Nick Vujicic es conocido en todo el mundo como un orador motivacional de renombre, autor de varios libros y padre de una familia hermosa. Ha viajado a más de 60 países, llevando su mensaje de fe, esperanza y amor a millones de personas. Para aquellos que lo escuchan, su historia no es solo un relato de superación, sino un recordatorio de que, sin importar cuán oscuros sean nuestros días, siempre hay una razón para seguir adelante. La vida de Nick Vujicic es una prueba viviente de que los límites no existen, a menos que los aceptemos. Con cada sonrisa, con cada palabra, Nick demuestra que, aunque el cuerpo puede ser limitado, el alma es infinita. Y en esa infinitud, todos podemos encontrar nuestra fuerza, nuestro propósito y nuestra luz.